En tu mano vamos a hablar hoy acerca de la fe en el Señor. Comenzamos orando. Padre, te doy gracias en esta tarde porque tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor, eres un Dios precioso, eres un Dios grande y poderoso, Señor. Y en esta tarde, oh Dios, venimos a ti sabiendo y confiando que tú eres el autor y el consumador de la fe. Padre, en esta tarde yo bendigo a mis hermanos, a todos los que están conectados, a todos los que están ahí al otro lado, Señor, a todos los que han hecho la lección, los que la han leído, la han estudiado, a los que tienen hambre por tu palabra, Señor, te pido que tú los bendigas, Dios mío, y que nos des más hambre por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al tema, la fe en Dios, la fe en Dios. Dice la palabra del Señor que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este texto, si lo habéis leído aquí, dice que está en el centro de toda la Biblia. Dice en la enseñanza, dice que hay 594 versos antes y 594 versos después. Es así, pero estaría mejor expresado si dijera capítulos, porque lo que hay son 594 capítulos antes y 594 capítulos después de este versículo que está en el centro de la Biblia. Y qué palabra tan maravillosa, tan buena, tan certera para estar ahí en el corazón, en el centro de la Biblia. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y hermano, esto es realmente una realidad, una realidad. El hombre falla, todo falla, la tecnología falla, todas las cosas pueden fallar, pero Dios nunca va a fallar. Por eso lo mejor es que pongamos nuestra confianza en el Señor. La semana pasada estuvimos viendo el tema de arrepentimiento de obras muertas, es decir, nuestras obras no son nada, no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras, son muertas solamente por la gracia de Dios. Pero una vez que nosotros nos arrepentimos, en Marcos capítulo 1, verso 15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por tanto, la fe en el Señor es el siguiente paso indispensable para que podamos ir adelante, para que podamos vivir y experimentar la vida cristiana como Dios quiere. El arrepentimiento en primer lugar, pero creer, tener fe, ¿en qué? En el Evangelio, amén, fe en el Señor. En Marcos 11:24 dice así, que respondiendo Jesús dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermano, son palabras de Jesús, palabras que Él predicó Él mismo en esta tierra. Él se hizo hombre y como Dios al mismo tiempo y hombre al mismo tiempo, trajo ese mensaje. ¿Quién podía tener mejor perspectiva que Jesús? El cual, siendo Dios, renunció a su condición divina y se hizo hombre. Y Él le dijo a las multitudes, a los discípulos, a todos los que le seguían, le dijo: tened fe en Dios. Fijaros, tened fe en Dios. Es un mandamiento que Jesús nos da, porque es tremendo, porque cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Ahí está la clave. La fe no puede albergar duda, porque cuando hay duda, la fe se desvanece. Es lo que le pasó a Pedro cuando se lanzó de la barca al mar y caminó sobre el mar. ¿Recuerda? Jesús le dijo: acércate, y Pedro salió corriendo sobre el mar y caminó sobre el mar. Sin embargo, hubo un momento, hubo un tiempo, hubo un instante en el que dice la Escritura que Pedro comenzó a hundirse. Y uno puede decir: pero ¿cómo es posible si estaba caminando sobre el mar? Si Jesús le había dicho que viniera y él le obedeció, ¿cómo que se hundió? Y Jesús le da la clave. Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudaste en tu corazón? Y aquí en el mismo pasaje que acabamos de leer, Jesús dice: y no dudare en su corazón.
Hermanos, la duda siempre está ahí en nuestra mente queriendo entrar. La duda siempre está ahí para decirte, ¿y si no sale bien? ¿Y si no funciona? ¿Y si Dios te falla? Ahí está la duda. Y la palabra de Dios nos habla con claridad. Hermanos, si no dudamos en nuestro corazón. Jesús, Pedro había obedecido a Jesús. Jesús le había dado una palabra: ven, camina sobre el mar. ¿Es posible que Dios me dé una palabra, yo obedezca a esa palabra y me hunda? Sí, puede ocurrir, si dudo en mi corazón. Ahora, Pedro se hundió, pero no se ahogó. Jesús lo tomó y lo levantó y lo rescató. O sea que cuando saltamos en fe, si hay dudas, si a veces nos podemos hundir, Jesús va a estar ahí para salvarnos. Es mucho mejor creerle a Dios y actuar en fe. Amén. Y ojalá podamos sacar toda duda de nuestro corazón. Mucha importancia, le doy mucha importancia a esta última frase, estas palabras de Jesús, por el orden de los tiempos verbales. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fijaros que hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. La fe actúa en los tres tiempos verbales. Dice: todo lo que pidiereis orando. Muy bien, yo pido orando, pido a Dios. Pero ahora, en el momento que pido, es donde comienza a actuar la fe. Primero hay que pedir. Si no pedimos, no vamos a recibir. Pedimos a Dios. Pero una vez que le estamos pidiendo a Dios, ahora dice aquí que os vendrá. Lo que habéis pedido os vendrá. Futuro, tiempo futuro. Es decir, es como un agricultor. El agricultor va al campo, planta la semilla en la tierra, se va a su casa, se acuesta a dormir y a la mañana siguiente te aseguro que ese agricultor no va a ver si ya la semilla creció. No, el agricultor, con fe de que la semilla crecerá, va a permanecer un tiempo, no breve, sino un buen tiempo, donde va a estar abonando, donde va a estar regando, donde va a estar cuidando de esa semilla, en fe, esperando a que crezca la semilla. Y el agricultor sabe que por cada semilla que plantó van a salir un fruto de 30, 60 o 100 por uno, como dijo Jesús. Por tanto, ¿cuál es la clave? La clave es pedir a Dios y permanecer creyendo, cuidando esa oración, cuidando esa petición, cuidando de que el diablo venga y saque la semilla, de que el diablo ponga duda, de que el diablo venga y me introduzca sus mentiras, sus dudas en mi corazón, en mi cabeza. Porque si el diablo sabe que si él hace eso, va a destruir la semilla, va a destruir la oración, va a destruir la petición. Entonces, oramos pidiéndole a Dios y ahora nos tenemos que mantener creyendo que lo recibiremos. Es lo que Jesús dijo: creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oramos por algo y pedimos algo al Señor y al paso del tiempo ya ni siquiera estamos pidiendo por ese algo, nos hemos dado por vencido. Hemos pensado que como las circunstancias han cambiado, como ha sucedido esto o aquello, o el coronavirus, pues ya entonces Dios no va a poder cumplir su propósito. Dejamos que el diablo nos robe, dejamos que el diablo nos engañe y hasta dejamos de pedir y orar por aquellas cosas que a lo mejor hace un mes estábamos pidiendo a Dios. Si hacemos eso, por supuesto no vamos a recibir. En Santiago capítulo 2, versos 14 al 26, ahí vemos cómo Santiago habla sobre la fe y habla sobre las obras. Y Santiago dice un pasaje muy conocido: la fe sin obras está muerta. Es decir, no quiere decir que vamos a ser salvos por obra. No, lo que quiere decir es que si yo tengo fe, la fe que tengo la voy a demostrar con lo que yo hago. O sea, si yo tengo fe de que voy a encontrar trabajo, entonces voy a salir a buscar un trabajo.
Ahora, si yo digo que tengo fe de que Dios me va a dar un trabajo, pero no salgo, no busco, no hago nada, entonces eso no es fe. O como diría Santiago, es fe, pero está muerta. Es decir, es igual que si no tuviéramos fe. Hermanos, no dejemos que nos engañe el diablo pensando que tenemos gran fe porque decimos muchas cosas. No, no. La demostración de nuestra fe es nuestra acción. La demostración de que yo creo que Dios me va a bendecir es qué es lo que yo estoy haciendo. Si yo creo que Dios me va a bendecir, pero tengo miedo de dar un paso adelante, entonces realmente mi fe está muerta. Si yo creo que Dios me va a prosperar, pero tengo miedo a sembrar, tengo miedo a ofrendar, tengo miedo a darle mis diezmos al Señor, entonces realmente el diablo ha hecho un buen trabajo en nuestro corazón, introduciéndonos duda, introduciéndonos temor. Si tú supieras que cuando tú le das al Señor, estás garantizándote que te va a venir una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno, y no dudamos en nuestro corazón, sin duda estaríamos corriendo para poder traer nuestra ofrenda, nuestros diezmos delante del Señor. Es decir, que nuestra fe la vamos a poner en demostración con nuestras obras. Si yo creo que Dios puede sanar a los enfermos, tendré que orar por enfermos. Porque si me da miedo orar por un enfermo, porque dudo que Dios lo vaya a sanar, pues entonces mi fe está muerta. Ahora, ¿qué es la fe? Hebreos 11, el capítulo que nos habla más ampliamente acerca de la fe, desde el versículo 1 en adelante. Ahí dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, este es un tema apasionante. ¿Qué definición del apóstol Pablo? La fe es certeza. No hay duda. No hay lugar a pensar si será o no será, si va a ocurrir o no va a ocurrir. No. Cuando hay fe, no hay duda. Decía Leonard Ravenhill que la fe destruye toda duda, pero la duda destruye la fe. Es pues la fe certeza de qué? De lo que estoy esperando. Es decir, estoy convencido de que lo que yo le he pedido a Dios, lo que Dios me ha prometido, lo que Dios me promete en su palabra, es tan real, o mejor dicho, es más real aún que lo que ven mis ojos. Es la convicción de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? A lo mejor la realidad que estamos viendo nos dice una cosa contraria a lo que la palabra de Dios nos promete, a lo que la palabra de Dios nos indica, nos marca, nos habla, nos dice. ¿Qué vas a creer? ¿Vamos a creer la realidad? ¿Vamos a creer lo que el diablo dibuja, el escenario que el diablo nos puede estar dibujando? ¿Vamos a creer las circunstancias que nos rodean? ¿O vamos a tener fe de que Dios está por encima de las circunstancias? Hermanos, la fe no elimina las circunstancias. La fe no es ciega. Hay quien dice, la fe es ciega, yo tengo una fe ciega. Pues la fe verdadera no es ciega. La fe contempla los obstáculos. La fe contempla las circunstancias. La fe contempla la realidad. Pero la fe es la que me da la certeza y la convicción de que yo camino por encima de la realidad, por encima de las circunstancias, por encima de ese paisaje que quizá el mundo nos pueda plantear o presentar. Eso es lo que significa caminar sobre las aguas. Las aguas estaban ahí. Jesús no dijo que no había agua. Pedro sabía que el agua iba a estar ahí. Cuando Jesús le dice, salta de la barca y camina hacia mí, Pedro era consciente de que no es que el agua era un espejismo. No, él sabía que había agua, pero la fe es la que te da convicción de que yo puedo caminar sobre el agua. Yo puedo avanzar sobre el agua. Yo puedo, Moisés, ¿recordáis cuando él levanta su vara y se abre el mar? La fe no anula la realidad. Claro que había un mar delante del pueblo, pero la fe es la que me dice que él va a abrir un camino, que Dios abrirá camino aún en medio del mar. Por tanto, la fe no es ciega. La fe ve la realidad, pero la fe contempla que hay uno más alto, más poderoso y más fuerte y más real que cualquier otra realidad. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de los días como estos días, nublados, nubosos.
Significa cuando vemos que el día está oscurísimo y dice, son las 3 de la tarde y está oscuro porque hay unas nubes negras, ¿no? ¿Significa que no está el sol ahí? Claro que el sol sigue estando. Y esas nubes pasarán y entonces veremos el sol brillando en toda su fuerza. Porque el sol no ha dejado de brillar. La fuerza del sol sigue siendo la misma. Solo que hay nubes que se colocan delante y te impiden verlo. Así es la palabra de Dios, así es la fe. La fe sabe que a veces hay nubes, hay circunstancias, lo que el diablo trata de hacerte creer es que esas nubes son la realidad. Es que esas nubes siempre van a estar ahí. Es que ya el sol se fue. Cuando hay fe, nosotros sabemos que esas nubes se moverán. Pero que el sol no se moverá. Amén. Los problemas hoy están. Mañana Dios con el viento del Espíritu los arrastra. Pero el sol de justicia, Jehová de los ejércitos, firme como la roca, siempre va a estar en su lugar. Amén. Gloria a Dios. Este es un tema maravilloso. Por tanto, según este versículo, la fe es certeza de la realidad. Aunque de la realidad que no se ve y de la realidad que no puedo tocar hoy, pero que sé que está ahí. La fe es ver. Es decir, la fe no imagina, reconoce las realidades que la palabra de Dios declara como tales. Es ver lo que Dios dice. Es estar mirando lo que Dios nos está diciendo. Y hay un convencimiento de recibir, según este versículo, convicción de lo que no se ve. Hay un convencimiento. Es decir, sabemos que vamos a recibir las promesas de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por tanto, esto no es de vosotros, es don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Habacuc 2, verso 4, está equivocado a la enseñanza. Aquí pone 2:2, pero es el verso 4, dice, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, la fe es un estilo de vida. El creyente no puede tener fe de vez en cuando. Necesitamos la fe como estilo de vida, porque el justo vivirá por la fe. Amén. La fe es nuestro sexto sentido, porque dice 2 de Corintios 5:7 que por fe andamos y no por vista. Es decir, gracias a Dios por nuestra vista, por nuestros sentidos, por el tacto, por el gusto, por el oído, por el olfato. Gracias a Dios porque podemos ver con nuestros ojos naturales, pero gracias a Dios por aquellos que pueden ver aún más allá de lo que ven los ojos naturales. La fe te permite ver con los ojos espirituales, lo que llamamos los ojos de la fe, ver lo que Dios nos está diciendo. Gloria al Señor. La fe no solamente debe ser tu estilo de vida, sino que la fe es lo que realmente agrada a Dios. Si tú quieres y yo queremos agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 2 y 6. Dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Se está refiriendo a los profetas, a los patriarcas. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, mira cómo se expresa aquí el apóstol Pablo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios está ahí, crea que Dios existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, por la fe es que alcanzaron todo lo que alcanzaron Moisés, Abraham, José, David, Jefté. O sea, hay tanto testimonio en la Biblia de cosas tremendas que alcanzaron por la fe tantos hombres de Dios. Pero no solamente tenemos ese testimonio de los grandes héroes de la fe, sino que debemos de entender que es que sin fe, o sea, que la fe no es solo algo para alguna gente selecta, sino que sin fe es imposible agradar a Dios. No ha habido, ni hay, ni habrá nunca nadie que agrade a Dios sin tener fe. Es decir, que yo puedo pensar que soy el más bueno de la tierra, que soy buenísimo, que hago las cosas mejor que nadie. Pero la pregunta que Dios me va a hacer es, o que Dios te está haciendo es, ¿tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora dice, es necesario, o sea, no es opcional, es necesario
que si te acercas a Dios, lo hagas convencido de que Dios está ahí, de que Dios te va a escuchar y de que Dios es galardonador. Dios premia a los que lo buscan. Amén. Hermano, cuando uno lee esto, es palabra de Dios, uno debe tomar esta palabra y decir, porque yo no sé tú, pero yo anhelo que Dios me premie, que Dios me dé un galardón, que me dé una recompensa. Él es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Hermanos, vamos a buscar a Dios y vamos a hacerlo con fe, creyendo que Dios está escuchando, está ahí. Pero yo no veo la respuesta de Dios hoy. Recuerda lo que leímos al principio. Cree que lo recibirá y te vendrá. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Si permanecemos creyendo y buscando al Señor, el fruto, la cosecha, la recompensa, el galardón va a llegar. No te quepa duda, va a llegar, hermano. Puedes creer en Dios con total confianza. Acuérdate, primer versículo que hemos leído, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahora, ¿qué es lo contrario de la fe? ¿Qué sería lo contrario? Bueno, Romanos 14:23 nos indica aquí y dice así: el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. En otras palabras, hermano, si tú dudas de que si lo que estás haciendo está bien o no está bien, pues entonces a Dios no le agrada, porque no hay fe en lo que estamos haciendo. Y mira cómo termina el versículo: todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que Dios se agrada de sus hijos que caminan por fe, que no caminan solo por lo que pueden ver y tocar, que no solo actúan cuando todo está controlado, fácil, cuando todo está seguro, sino que Dios se agrada. Y Él, más bien, lo único que a Dios le agrada es cuando actuamos en fe. Por eso, hermanos, no hay una excusa para que nosotros detengamos. No hay una excusa para que nosotros no avancemos. No hay una excusa para que nosotros no le creamos a Dios. No hay una excusa para que nosotros no vivamos el Evangelio. No hay una excusa para que nosotros no crezcamos, no prediquemos la palabra, no oremos por enfermos, no prosperemos. No hay una excusa, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Por tanto, estamos desafiados a estar caminando en fe, a estar siempre viendo más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Gloria al Señor. Vamos adelante. Siguiente punto. La fe de corazón, o sea, la fe genuina, la fe auténtica, implica una buena confesión. ¿Qué significa esto? Vamos a leer el texto y lo vamos a entender. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Entonces, la fe de nuestro corazón implica una buena confesión. ¿Qué es la fe? Reconocer lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra. Es superior a lo que nos indican nuestros sentidos, nuestras circunstancias, lo que es tangible o lo que es visible. Es decir, si hay fe en el corazón, voy a confesar con mi boca. ¿De qué hablamos? De lo que hay en el corazón. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si tengo fe, no puedo hablar y decir que dudo. No sé qué va a pasar, Dios mío. Entonces, eso revela que no hay fe. Hermano, analiza cómo hablamos. Analicemos qué mensaje es el que estamos trasladando, hablando, porque de lo que habla tu boca es lo que hay en el corazón. Ahora, ¿qué podemos alcanzar por fe? La fe es
es lo más importante. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hemos compartido. Pero ¿qué podemos alcanzar por fe? Mira, lo primero y más importante, la salvación. La salvación. Lo acabamos de leer. Con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, por la fe alcanzamos la salvación. Si no tenemos fe, no podemos obtener la salvación. Amén. Dice más adelante, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. ¿Qué más podemos alcanzar por fe? Además de la salvación de nuestra alma, de nuestra vida eterna, de tener la eternidad garantizada con el Señor. Hay más cosas que por fe podemos lograr aquí en esta tierra. Mira, llenura y milagros. Ser llenos de Dios y andar en milagros. Hermano, ¿no te apetece ese tipo de vida? ¿No anhela tu corazón vivir así? Pues esto es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 5. Dice, aquel pues... ¿Quién es aquel? ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Aquel que os suministra el Espíritu Santo, hermano. Dios que te suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta que está haciendo ahí en el libro de Gálatas el apóstol Pablo. Hermano, ¿es por obras de la ley? ¿Es por ser un buen religioso? ¿O es por oír con fe? Es una pregunta retórica. La respuesta es evidente. Si lees todo el pasaje, vas a descubrir que evidentemente Pablo está hablando acerca de que lo importante es el oír con fe. La fe, la fe, la fe. ¿Por qué Dios puede actuar? Porque hay fe. ¿Por qué Dios hizo grandes milagros en Galilea? Porque tenían fe. Porque hubo lugares donde dice la Escritura que Jesús apenas pudo hacer milagros. Lo dice la misma palabra, porque no halló fe en esos lugares. El mismo Jesús dice que en los postreros días habrá fe en la tierra. Es decir, la fe es la que mueve la mano de Dios. Cuando vivimos en un tipo de sociedad donde pensamos que somos muy inteligentes, muy cultos, muy avanzados, vamos perdiendo la fe, porque todo lo que no razonamos, todo lo que no entendemos con nuestra mentalidad, lo desechamos. Y lamentablemente eso está bien para algunas cosas que hay que desechar, pero lamentablemente la sociedad de hoy moderna, que todo lo quiere razonar y desecha lo que no entiende, lamentablemente desechan a Dios, porque a Dios nunca lo van a entender, porque Dios es tan simple que un niño lo puede comprender. Porque un niño tiene fe. Cualquier cosa que tú le puedas decir a un niño, mira un burro volando, y el niño se da la vuelta a mirar un burro. Es cierto que cuando tenemos una fe como un niño, muchos nos pueden engañar. Podemos ser ingenuos. Muchos nos pueden engañar, aprovecharse de nosotros. Pero qué duda cabe que aquellos que tenemos esa fe como la de un niño, aunque podamos ser ingenuos, al mismo tiempo podemos recibir también todo lo que Dios nos da. ¿Por qué crees que en tantos lugares el evangelio crece tan rápido? Hay tanta gente que le cree al Señor, se convierten por miles, porque son gente abierta, son gente que no se han cerrado solo a lo que pueden analizar con la mente. Por la fe recibimos el suministro del Espíritu Santo y maravillas entre nosotros. Amén. Si vivimos en fe, vamos a recibir, vamos a ser llenos del Espíritu y vamos a ver maravillas entre nosotros. ¿Qué más recibimos? Por la fe. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, Santiago capítulo 5, verso 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, la fe también nos hace alcanzar sanidad. Sanidad para nuestros cuerpos. La oración de fe salvará al enfermo. Amén. Por tanto, la fe trae sanidad. Qué bendición, hermano.
una iglesia donde hay salvación, donde hay llenura, donde hay milagros, donde hay sanidades. ¿Qué más podemos hacer? Enfrentar retos. Retos que podrían parecer imposibles, pero con la fe del que el Señor nos da, podemos enfrentar cualquier reto. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Enfrentar retos. ¿Cómo podemos enfrentar el reto de lanzarnos a caminar sobre las aguas como hizo Pedro? ¿Cómo podemos enfrentar retos que son imposibles para nuestros cálculos humanos? Con fe, creyéndole a Jesús, creyéndole a Dios, que Él está ahí, para que aun si nos vamos a empezar a hundir, porque nos titubease la fe, Él nos va a levantar. Amén. Con fe podemos salir de problemas. Hermanos, estamos atravesando problemas. Tú estás atravesando problemas ahora mismo, tu familia. Bueno, pues podemos salir de los problemas. Leímos este pasaje hace pocos días, Mateo 8:23, dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús estaba dormido, y vinieron sus discípulos, lo despertaron y dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo gran bonanza. Es decir, lo que Jesús hizo fue poner en práctica la fe. Él era la fe, Él es el creador y el autor y consumador de la fe. Cuando Jesús despertó en esa barca, dice que le habló a la tormenta, le habló al viento, le habló a la tempestad y dice que le obedecieron. Hermano, la fe nos va a permitir hablarle a nuestros problemas, nos va a permitir enfrentar cualquier situación y que se haga bonanza, que haya milagro, que haya respuesta de Dios. Y precisamente eso es lo que la fe hace, nos permite obtener respuestas de Dios. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Esa es la confianza, que si tú le pides algo a Dios conforme a su voluntad, Él te oye. Y si Él te oye, dice la Escritura, tendrás respuesta de esas peticiones. Y por último, prosperidad. La fe nos hace prósperos. Fíjate que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, ¿a qué cosa se refiere? Si leemos el pasaje, el contexto, los versículos anteriores, vas a ver que Jesús dice: ¿por qué os afanáis? ¿Qué comeré? ¿O por qué beberé? ¿O con qué me vestiré? ¿Qué techo tendré? O sea, las necesidades fundamentales básicas que tenemos como criaturas, como seres humanos. Y Jesús pregunta: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué os afanáis del qué habéis de vestir? Hermano, ¿cómo vive hoy el hombre? ¿Cómo estamos viviendo? Y en estos momentos de la situación con el coronavirus, ¿cómo está mundialmente el planeta? Estamos preocupados, estamos afanados. ¿Qué va a pasar? Pero aquí vienen las palabras de Jesús: ¿por qué os afanáis? Y Él pone un ejemplo, dice: mirad las aves del cielo, que no se preocupan, y mi Padre Celestial las alimenta. O mirad los lirios del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿No valéis vosotros mucho más que esas aves, que esos pajarillos, o que esas
flores del campo? Es una reflexión que Jesús hizo. ¿Por qué os afanáis? Mirad, ¿no valéis más? Y ahora Jesús da la clave y dice el texto que hemos leído: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, lo que necesita tu familia, vestido, abrigo, sustento, provisión, vestidos preciosos como los lirios del campo, todas estas cosas os serán añadidas, serán añadiduras. ¿Cuál es la clave? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hermano, hay que meditar mucho en este pasaje, porque no dice buscad el reino de Dios, porque algunos pueden decir, pero yo estoy buscando a Dios, yo voy a la iglesia, yo busco a Dios, y mira, tengo necesidad. Pero Jesús no está diciendo aquí buscad a Dios y se os añadirán estas cosas. Hay que prestar atención a lo que Jesús dice. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios. O sea, no vale buscar a Dios en segundo lugar. No vale poner a Dios en tercer lugar. Si tú dejas las cosas de Dios para después, para cuando pueda. No, ya iré a la iglesia cuando yo pueda. No, ya serviré yo al Señor cuando yo pueda. No, ya traeré mi ofrenda cuando yo pueda. Entonces, estás buscando a Dios, lo estás considerando, pero no en primer lugar. Y se convierte entonces en un círculo vicioso, porque al no poner a Dios en primer lugar, acabamos teniendo necesidad. Y esa necesidad nos acaba afanando. Y entonces estamos como la gente que Jesús vio, a la cual le tuvo que decir, ¿por qué os afanáis? Hermano, rompamos el círculo vicioso. Pongamos a Dios en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar. Lo primero, piensa qué es lo que Dios quiere. Piensa qué es lo que Dios nos manda. Piensa lo que es prioridad para Dios, no para mí. ¿Qué es prioritario para Dios? Y vamos a hacerlo. ¿Qué es prioritario para el Señor? Cada vez que enfrentemos algo, preguntémonos, ¿esto es prioritario para mí? ¿Y es prioritario para Dios? ¿Este gasto, esta inversión es prioritario para mí, pero es prioritario para Dios? ¿Dios me da el amén? ¿O lo hago sabiendo que a Dios no le está agradando lo que hago? O que Dios me diría, mejor haz otra cosa, pero yo quiero hacer mi voluntad. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios es someter mi voluntad a la voluntad del Señor. Es lo que Jesús hizo. Padre, si es posible que yo no tenga que pasar por ahí, que yo no tenga que hacer esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a terminar, hermano. ¿Cómo podemos incrementar nuestra fe? Porque la fe se puede incrementar. En Lucas 17, versículo 5, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Esa petición se la hicieron los apóstoles. Sintieron la necesidad, porque al caminar con Jesús, ellos descubrieron que Jesús vivía en un nivel de fe años luz del nivel que ellos tenían. Y entonces ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Queremos aumentar la fe. Si esto lo dijeron los apóstoles, hermanos, ¿cuánto más tú y yo necesitamos decirle a Jesús, aumentanos la fe? Ahora, tenemos la palabra de Dios que nos indica formas para que esa fe se aumente. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice así? ¿Qué dice aquí? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Repito, vamos a repetirlo. La fe se produce, la fe, por tanto, crece por el oír. Si no oigo, la fe no se genera. Bien, ¿qué dice la segunda parte de este pasaje? El oír por la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué pasamos oyendo? ¿Cuánto tiempo oyes palabra de Dios al día? Sumemos cuánto tiempo, analicemos cuánto tiempo pasamos oyendo noticias. ¿Cuánto tiempo pasamos tonteando por Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos oyendo cuestiones de nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo pasamos en Instagram, en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos oyendo cosas que no solo no son palabra de Dios, sino que en muchos casos son contrarias a la palabra o a la fe en Dios? Entonces, no es lógico que hoy en día vivamos con un nivel de fe tan pequeñito, porque si la fe crece, se desarrolla y se produce por oír la palabra de Dios, hermano, necesitamos cambiar, transformar, modificar nuestros hábitos, todos nosotros, y conseguir volcar esa balanza para que el mayor tiempo posible yo esté oyendo palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Porque si oigo palabra de Dios, si oyes la palabra, oyes la palabra, oyes la palabra, no solo predicaciones, la palabra de Dios, léela hasta en voz alta y así la oye. ¿Qué va a ocurrir? Que va a empezar a surgir fe. Y cuando la fe se aumenta y se desarrolla, hermanos, la fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Lo que necesita tu vida, mi vida, la iglesia hoy es hombres y mujeres que oigan palabra, oigan y oigan y oigan y crezcan en fe. Amén. Primera recomendación, por tanto, para que la fe se aumente, es escuchar la palabra de Dios. Segunda recomendación, ayuno y oración. Hermanos, no hay una tienda que podamos ir a comprar fe. No podemos pedirla por Amazon. Quiero una dosis extra de fe que me llegue mañana o la semana que viene. La pago con la tarjeta Visa. No. Escuchar la palabra. Y en segundo lugar, vamos a leer, si tú lo lees, Mateo 17. El texto yo lo tenía ahí preparado, pero bueno, tú lo puedes leer en casa, todo ese capítulo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Sabéis que Jesús se fue con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Estuvieron ahí. Jesús tuvo una experiencia tremenda. Se le apareció Moisés, se le apareció Elías. Y Pedro, Jacobo y Juan quedaron absortos viendo las cosas que estaban viendo. De hecho, querían quedarse en el monte. Dijeron, Jesús, bueno, es que nos quedemos aquí, hagamos una enramada para cada uno y quedémonos aquí. Pero Jesús dijo, no, tenemos que bajar, porque la voluntad del Padre no es que yo me quede aquí de campamento, es que yo haga su voluntad, ¿no? Entonces descienden de la montaña, y cuando desciende de la montaña se encuentra a ciertos de los discípulos, porque solo 3 le acompañaron al monte a orar. Cuando descienden se encuentran a varios discípulos intentando echar el demonio de un muchacho que estaba endemoniado, y dice que los discípulos trataban, pero no podían echar al demonio. Y cuando Jesús desciende y se encuentra esa circunstancia, dice que Jesús reprendió al demonio y inmediatamente el muchacho quedó libre, quedó totalmente libre de esa atadura, de ese demonio. Y entonces Jesús les achaca a ellos y le dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe?
Es decir, no habían podido echar al demonio, no habían podido ejercer autoridad frente a ese demonio porque no tenían fe. Y entonces Jesús les da una enseñanza y les dice, lee ese pasaje en tu casa, y les dice, este género de demonios, o sea, este género no nace si no es con oración y ayuno. El achaque que Jesús les da es, ¿cómo no tenéis fe? Y después dice, este género solo sale con oración y ayuno. Hay quien dice que Jesús se está refiriendo a este género de demonios, que son demonios, pues que uno requiere tener un nivel de fe fuerte para poderlo expulsar. He escuchado también otra versión que me gusta mucho, y es que cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno, se está refiriendo a este género de discípulos, este género de fe. Este género de discípulos de fe sale de la oración y del ayuno. Es decir, lo interpretes de una manera o de otra, el resultado es el mismo. El ayuno y la oración hacen que la fe del discípulo se desarrolle de tal manera que no haya ni un demonio, ni uno, que pueda resistir tu autoridad. Por tanto, ¿queremos aumentar de fe? ¿Queremos tener un nivel de fe superior? Escuchemos la palabra y practiquemos la oración y el ayuno. Palabra, ayuno y oración. Hermano, los tiempos pasan, la tecnología avanza, todo lo que quiera, pero la fe que vence al mundo sigue desarrollándose a través de oír la palabra, la oración y el ayuno. No hay sustituto para estas tres cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra y esta enseñanza que tú nos das en esta tarde. Te pido, Dios, que esta palabra produzca fruto en nuestros corazones y que a partir de hoy se levante una nueva iglesia, se levante un nuevo ejército de discípulos. Todos los que están acá en la iglesia en Carmona, pero también todos los que me están viendo, quizás desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Brasil, desde México, desde Honduras, desde cualquier país del mundo que me estás escuchando, estoy orando por ti también, que se desarrolle un corazón de fe, un discípulo de fe, una fe que venza toda tormenta, que venza toda circunstancia, que venza toda opresión diabólica, una fe que traiga sanidad, que traiga milagros, que traiga maravilla, que traiga llenura del Espíritu Santo. Señor, una fe para enfrentar cualquier reto, para detener cualquier tormenta, una fe para declarar paz en medio de cualquier adversidad, una fe para salir de cualquier problema que estés pasando, una fe para obtener respuesta de Dios. Oro para que el Señor llene tu vida con fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor os bendiga, deseando de veros. Estaremos en contacto en los próximos días, nos estaremos escribiendo, llamando y próximamente visitando también. No nos vamos a apresurar, no nos volvamos locos. Estamos en la primera fase de desconfinamiento. Esa era la palabra, desconfinamiento o desescalada. Bueno, estamos en la primera fase. Tranquilos, paciencia. Busca a Jehová, desarrolla la fe y Dios nos dará una victoria maravillosa. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios alce su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te guarde. Amén, amén y amén.